Amigas y amigos, como siempre les digo, es un placer estar con todos ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura y este espacio que hemos denominado Desde la Academia. Hoy estaremos hablando de un tema bastante importante, bastante interesante, y es que se ha cumplido un año del gane de la Alianza, la cual fue formada en el año 2021 para hacerle frente en las elecciones del 28 de noviembre del año 2021 al Partido Nacional y el resto de partidos políticos que iban en contienda en busca de la primera magistratura del país. Se logró un gane bastante amplia la diferencia, pues se lograron más de 1.700.000 votos por parte de la alianza, encabezada por doña Xiomara Castro Sarmiento y el ingeniero Salvador Narrala, lo mismo que miembros del Partido Innovación y Unidad PINU, los cuales junto a otros movimientos se juntaron y buscaron llegar y lograr ese gane el pasado 28 de noviembre, hace más de un año. Hoy está con nosotros el catedrático de nuestra universidad, sociólogo, Osman López, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestro, es un placer tenerlo aquí en este espacio. Bienvenido. Gracias, muy amable. Con gusto atiendo su invitación. Yo sé y se lo agradezco mucho. ¿Qué análisis podemos hacer de esto ocurrido hace ya un año, maestro? Bueno, en principio, digamos, desde mi perspectiva, el triunfo, digamos, electoral de la alianza, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, pues es un triunfo que, en primer lugar, llena de satisfacción a la mayoría de los hondureños, ¿no? Especialmente por haber dado un paso para salir, digamos, de esta prácticamente larga noche en la que estuvimos sometidos prácticamente bajo una dictadura militar, ¿no? O narcodictadura. Y en ese sentido, pues se abre esperanzas para un cambio en la sociedad hondureña y un respiro, ¿no? Para comenzar a tener un poco más de libertad, podríamos decir, tranquilidad y darnos el tiempo para comenzar pues a construir el país que queremos. Y en ese sentido, pues este triunfo abre un espacio político nuevo para el país y también prometedor para avanzar hacia la consolidación de una sociedad más democrática. ¿Qué cree que se logró con ese gane? Bueno, en primer lugar se logró sacudirnos a esa narcodictadura de prácticamente 12, 13 años, ¿no? Después del golpe de Estado y de toda esta situación, digamos, de zozobra en la que vivía la sociedad hondureña, bajo prácticamente del terror impuesto por los grupos criminales instalados también desde el propio Estado. Y en ese sentido, pues el pueblo hondureño, digamos que dio un ejemplo, mediante un ejercicio democrático, encontró una salida democrática a una instalación de un grupo violento. Es decir, el pueblo hondureño no acudió, digamos, a una respuesta violenta para sacar a estos grupos, sino que lo hizo bajo el derecho soberano del voto, ¿no? Y decidió. Y en ese sentido, pues, esto es un valor importante. Es digamos, un gran logro, no necesariamente de la presidenta electa, sino es un gran logro de la sociedad hondureña, de los ciudadanos que expresan en ese voto pues su sentimiento democrático y con su espíritu también de ciudadanía, de ejercicio responsable de la ciudadanía. En ese sentido es es un gran logro de la sociedad hondureña. Siento así como lo menciona usted, como la forma más inteligente de haber salido de este problema, ¿no? Es la forma más inteligente, la forma más racional y la forma políticamente correcta. ¿Hubiese ganado libre, solo, sin la alianza? No creo. Si uno analiza, digamos, el caudal de votos que acumula, digamos, la alianza, es un caudal de votos histórico y un partido por sí solo difícilmente hubiese ganado al Partido Nacional, especialmente por toda la maquinaria de recursos que tenía el partido
el propio caudal de votos del propio Partido Libre, que no era tampoco un caudal suficiente. Si uno analiza los resultados tanto de las elecciones anteriores como de las elecciones internas que se dieron en el 2021, los resultados finales electorales generales muestran, digamos, un crecimiento enorme, pero eso es resultado en parte de la alianza. Digo en parte de la alianza porque le ofreció a la sociedad, digamos, una alternativa, pero logró canalizar a través de esa alianza pues una gran esperanza de la sociedad. Es decir, los hondureños en cierta forma fuimos a votar por el cansancio. ¿Me explico? Para decir un basta ya al gobierno de Juan Orlando, ¿no? Y al gobierno del Partido Nacional. Entonces, el haber configurado o consolidado esta alianza electoral, político-electoral, en cierta manera también muestra en ese momento histórico un alto grado de madurez política de parte de los dirigentes de las fuerzas políticas que entraron en esta alianza y le ofrecieron a la sociedad hondureña pues este camino, esta alternativa, y en ese sentido pues eso es valiosísimo. Lo que pasa es que no nos hemos dado el tiempo a analizar este paso indistintamente de las críticas, lo que pueda haber, las intrigas que ahí se dieron, el hecho político de que se sentaran y se pusieran de acuerdo para ir juntos en una misma ecuación, levantó, digamos, las expectativas del pueblo, de la sociedad, y congregó alrededor de este proyecto pues los votos de los ciudadanos. Y créame que ahí hay votos que provienen de distintos segmentos de la sociedad, tanto de personas que son militantes de los partidos que se aliaron, como también votos que vienen de otros partidos, de los mismos partidos tradicionales, del Partido Liberal, del Partido Nacional, y especialmente de la juventud, que no tenía una decisión necesariamente de identificación político-partidaria, pero sí era uno de los sectores que, digamos, más afectado estaba por las políticas autoritarias implementadas por el gobierno que salió, ¿no? Entonces, en cierta forma, los jóvenes, podríamos decir que son el segmento que dio el vuelco de tortilla, ¿no? Y en ese sentido, pues el gobierno y estas fuerzas políticas pues tienen un enorme compromiso, tienen una enorme responsabilidad a sus espaldas y que esperamos no vayan a defraudar las esperanzas de esta ciudadanía que les apoyó masivamente. Vimos a un país bien esperanzador. Vimos desde el GANE, incluso los primeros meses del gobierno, vimos mucha esperanza en la gente de que este gobierno iba a ser diferente. ¿Qué quiere decir eso? Desde el punto de vista sociológico, ¿hay tanta necesidad hay en la población de que nuestros políticos sean diferentes? Muy bien, sí. De hecho, el gobierno también transmite, digamos, esas esperanzas, ¿no? ¿Todavía? Al inicio, digamos, desde el momento en que la presidenta, pues, da su discurso de toma de posesión en el Estadio Nacional, pues es un discurso, digamos, alentador y esperanzador. A mí particularmente me llamó la atención una palabra fundamental que para mí es la que vertebra su discurso, ¿no? En el sentido de que su gobierno va a restituir el Estado de Derecho y democrático. Sí. Esa expresión y ese compromiso pues es alentador y es la gran esperanza, la gran expectativa que tenemos los hondureños frente a un Estado que prácticamente fue debilitado, cooptado, digamos, por grupos criminales, y el Estado de Derecho prácticamente fue destruido. En ese sentido hay que restituir la institucionalidad del Estado de Derecho, recuperar, digamos, las garantías fundamentales en el ejercicio, digamos, de nuestros derechos, que se nos respeten nuestros derechos humanos y progresivamente, pues, sanear las instituciones para consolidarlas al interior de una sociedad democrática, ¿no? Entonces, es un gran desafío. Y en ese sentido, este discurso y los siguientes discursos que vino dando la presidenta, pues, son muy esperanzadores y la sociedad está a la espera todavía. Es decir, la característica interesante de los hondureños es que dieron un compás de espera y aún lo están dando, ¿no? Estamos esperando todavía ver que este gobierno pues arranque, porque todavía no está claro
Si bien es cierto, se ofreció un programa político de gobierno, en la práctica no hemos visto si en realidad hay claridad en la instalación de ese programa de gobierno. Ya han pasado más o menos 10, 11 meses y todavía vemos que va como a vuelta de rueda, ¿no? Y no está muy clara la brújula hacia dónde apunta. Es decir, eso tiene que analizarlo el gobierno porque le va a pasar factura con el tiempo si no cumple, digamos, con estas grandes expectativas y promesas que se le han trasladado al pueblo. Yo creo que hay buenas intenciones de parte del gobierno, pero en cierta manera falta cierto pragmatismo y cierta capacidad, digamos, en la ejecución de las políticas públicas que van a vertebrar el actual gobierno, entiendo, orientado a transformar las condiciones que heredamos de los gobiernos anteriores. Pero cuando vemos, por ejemplo, la aprobación de un decreto en el Congreso Nacional mediante el cual se protege a personas acusadas de enriquecimiento ilícito y que ahora forman parte del gobierno, incluso en el mismo Congreso Nacional vemos a personas que han sido mencionadas en listas desde Estados Unidos relacionados a actos de corrupción. Vemos empleitados ahora los miembros de esa alianza. ¿No hace que perdamos las esperanzas como hondureños de que íbamos a tener un gobierno diferente? Bueno, yo creo que en cierta forma provoca un desencanto, en cierta forma, ¿no? Pero no del todo. No del todo, es decir, las personas estamos observando, los ciudadanos estamos observando estas actuaciones, ¿no? Y este tipo de actuaciones, estas decisiones, si no han sido tomadas de forma correcta en los marcos, digamos, que corresponde de una aplicación de la justicia, tarde o temprano tendrá un revés. Yo entiendo que la situación del tránsito, digamos, de un gobierno que se mantuvo en el poder prácticamente por 12, 13 años, porque es el mismo partido en el poder, hacer ese tránsito de un gobierno que estaba capturado, de unas instituciones del Estado prácticamente capturadas por el crimen organizado, y hacer ese paso hacia un gobierno que quiere desmontar estas estructuras, no es tan sencillo. Desde afuera nosotros vemos las polémicas y los conflictos, pero siempre, digamos, hay tensiones de poder y hay luchas de poder. Es decir, los que salen no van a abandonar tan fácilmente el control de las instituciones que ya poseían. Y ese en parte es el control que tenemos, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad, y luego no digamos la otra parte que tiene que ver con grupos económicos que también tienen, digamos, vinculado alrededor del Estado muchas acciones, digamos, empresariales o de negocios que se nutren a través de la esfera del Estado. Entonces, hay como un control prácticamente de estas dinámicas también económicas de grupos fuertes que no van digamos, a soltar, digamos, el poder que tienen tan fácilmente. El otro tema, digamos, de los grupos que se benefician y en esa transición también, porque no es que tenemos aquí, digamos, un partido que no tiene también, en cierta manera, personas que están vinculadas, aunque sea un partido nuevo, pero que vienen también de prácticas tradicionales, que vienen también de relaciones con el propio Estado o han formado parte de gobiernos anteriores y que en cierta manera han sido cuestionados. En ese sentido, un mensaje claro de querer avanzar en la aplicación de la justicia es pues proceder con las investigaciones que corresponden a personas que han sido mencionadas en escándalos, especialmente de corrupción. Mientras eso no se haga, pues el mensaje es dudoso, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, provoca en la población, en los ciudadanos, pues un sentimiento también de desconfianza. Y eso, pues, si persiste esa situación, si no se corrige, pues igual, como le decía, tendrá posteriormente que pasarle factura. Volviendo al tema de las elecciones, ¿qué tiene de especial esas elecciones, ese proceso electoral? Bueno, yo creo que lo fundamental es que, digamos que recuperamos, en cierta forma, la confianza en la democracia. Y la confianza y la esperanza, digamos, en poder avanzar democráticamente hacia la consolidación de una sociedad con un Estado de Derecho fuerte,
que fortalezca también la propia democracia. Y encima también con un gobierno que plantea llevar a cabo un gobierno más social. Es decir, podríamos decir que estaría orientado a recuperar, digamos, cierto bienestar social para la población, que ese es un gran desafío, ¿no? De hecho, se plantea el gobierno del socialismo democrático, pero entre esa expresión y la praxis hay una gran distancia, ¿no? Porque el socialismo no es algo que se construye por decreto, eso tiene que producirse una serie de transformaciones, fundamentalmente en las estructuras económicas, en la distribución, digamos, de la riqueza, el acceso a la propiedad pública de los hondureños y recuperar también las instituciones que garanticen, digamos, la seguridad social, la protección de las personas, el acceso a la educación, las condiciones para tener, digamos, una mayor calidad de vida. Pero entonces, si se sientan las bases, digamos, que permiten avanzar hacia este Estado social de derecho, ese es un gran avance. Entonces, el hecho de haber transitado democráticamente a este nuevo escenario político, con este gobierno que está pues planteando estas propuestas, que todavía no las vemos en acciones prácticas, pero por lo menos están plasmadas en el discurso, pues habrá que tomar el discurso para llevarlo a la práctica. ¿Cree que sea el fin del Partido Nacional, lo mismo que ocurrió con el Partido Liberal después del 2009? No creo que... ¿Lo ve fuerte? Los partidos tienen sus tiempos, ¿no? Tienen sus crisis y todo, pero estos son partidos históricos de más de 100 años, son instituciones políticas, tienen sus crisis y lo que tendrán que hacer es sentarse y comenzar a sanear el partido. A replantearlo y proponer nuevos liderazgos, pero en política nada está escrito, ¿no? Entonces, si actúan, digamos, de manera, digamos, inteligente y en realidad quieren volver a la escena política como un partido que se plantee como una opción, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Pero no podemos tampoco en este momento, desde mi perspectiva, no considero que ya podemos decir que anticipamos la muerte del Partido Nacional, ¿no? No, hay un proceso de quiebre interno, de una pérdida de unas elecciones, pero estos partidos han tenido la capacidad también de reactivarse y la sociedad hondureña todavía sigue siendo una sociedad muy tradicional y en ese sentido cuenta con una base política amplia, pero que también ha sufrido un desencanto por el mal manejo que tuvo el gobierno, ¿no? Pero no podemos negar que al Partido Liberal sí le ha ido mal. Bueno, al Partido Liberal sí le ha ido mal y yo creo que por el hecho de que es un partido, digamos, en cierta manera más heterogéneo que el Partido Nacional. Es decir, los segmentos que conforman, digamos... O sea, lo que es más conservador, el Partido Nacional le puede ayudar para sostenerlo. En cierta forma. Entonces, el Partido Nacional o el Partido Liberal, si usted observó en el golpe de Estado, pues especialmente la gente del partido reaccionó de manera reflexiva y crítica y salió a las calles a condenar el golpe, a los mismos miembros del partido que dieron el golpe. Entonces, abandonaron el partido, pero no abandonaron la cancha política. ¿Me explico? Entonces, ahí tiene, digamos, un electorado, una militancia que salió de un partido con una madurez política mayor y más democrática, más crítica, más educada. De hecho, los segmentos que conformaban este partido son los segmentos de estratos medios, obreros fundamentalmente. Pero estos segmentos entraron a nuclearse en el Partido Libre, es decir, que están ahí. En ese sentido también hay que ver que en el caso del Partido Libre es un híbrido, ¿no? Entre los sectores que salieron del Partido Liberal, segmentos de la sociedad que vienen de movimientos sociales, de organizaciones sindicales, campesinas, de distintos sectores de la sociedad, pero que convergen, digamos, por lo menos en un proyecto político común de enfrentar la dictadura y intentar transformar las condiciones para un futuro mejor en el país, ¿no? Sí, también jóvenes que no habían tenido la experiencia de participar en procesos electorales y aquellos que se sentían no identificados, sobre todo cuando han tenido una línea más de izquierda, siento yo, encontraron en Libre ese nicho que tanto necesitaban. Sí, bueno, yo creo que el Libre generó ese espacio. De hecho,
la gente al interior del Libre, digamos, se apropió de ese espacio, porque el Libre es resultado, digamos, de la lucha contra el golpe, ¿no? Surge en las calles con en lo que fue inicialmente el Frente Nacional de Resistencia, que en realidad al convertirse en partido, en cierta manera produjo una desmovilización de los sectores sociales, y eso tiene que también analizarlo el partido, hasta qué punto es saludable que el partido haya desmovilizado a los movimientos que le dieron origen. Entonces, ¿cómo lograr mantener una separación sin que el otro se vea subsumido o desaparezca por la lógica de partido? Porque la lógica de partido es una y la lógica de los movimientos es otra. Recuerde también que a medida se va avanzando, hay gente que se va quedando en el camino porque ya no está de acuerdo con lo nuevo que se va encontrando, y es lo que pudo haber sucedido entre el Frente Nacional de Resistencia, que hay muchos que se consideran todavía Frente Nacional de Resistencia, y otros que ahora se hacen llamar miembros del Partido Libre. Exacto. ¿Valió la pena esa alianza para llegar al poder? Valió la pena, y todos los esfuerzos que se han hecho han valido la pena, desde la conformación del Frente Nacional, las primeras elecciones que se presentaron, los siguientes esfuerzos y este último de la alianza. Claro que valió la pena. Y eso, pues, indistintamente de que en la actualidad el gobierno veamos que va a paso lento quizá, o va dubitando en ciertas cosas. No ha arrancado. Sí, eso no implica que el hecho político no haya sido el hecho político correcto y que no haya valido la pena. Claro, que más bien hay que ponerle más interés a este tema. Es decir, hay que centrarse un poco más en la importancia que tuvo este hecho político para recordarle a quienes actualmente controlan el gobierno y están en el poder, pues que son resultado de esto. De lo contrario no estarían donde están. Pero a muchos parece que se les olvidó. Bueno, porque el problema nuestro es la memoria histórica, ¿no? Nuestra sociedad adolece, digamos, de este problema que es la pérdida de la memoria. Y el poder también, la gente cuando está en el poder a veces también pierde la perspectiva, ¿no? Entonces deja de tener los pies en el suelo para vivir en nebulosas en las que su mundo está pues invadido solamente por esta idea de que están en el poder, pero se olvidan, digamos, de los procesos que hicieron posible su ascenso al poder. ¿Y considera usted que era lógico que se iba a dar en cualquier momento esta confrontación, sobre todo entre la línea de Manuel Zelaya y la línea de Salvador Narrala? ¿O esperaba que fuera un poquito más, que durara un poco más? Yo esperaba que consolidaran la alianza, porque en realidad comprendo que la alianza político-electoral fue una situación circunstancial, sí, para enfrentar a un gobierno, ¿no? Y sabían que solos no podían. Entonces, eso es estratégico y, como le dije, muestra un alto nivel de madurez política. ¿Okay? Entonces, así como mostraron ese alto nivel de madurez política en este proceso, los líderes de ambas fuerzas o las distintas fuerzas, los líderes políticos, en este caso, por ejemplo, el expresidente Zelaya, que es un político hábil, claro, es un gran político, por mucha crítica que se le pueda hacer, pero por muchos defectos que tenga. Todo, pero como figura política, sí, y como líder político es un líder, ¿ya? Es un auténtico líder político. Ahora bien, así como supo enfrentar también el momento electoral, también ahora necesita enfrentar el momento también de los acuerdos entre las fuerzas políticas fundamentalmente que permitieron el ascenso al poder de la alianza. Y ahí tiene que hacer acuerdos, recuperar esa madurez y no caer, digamos, en esto de la changoneta, porque en cierta forma lo que estamos viendo en los medios, las polémicas entre él y Narrala, pues se vuelven parte más bien de una chismografía a través de redes, a través de los medios de comunicación, y eso no le hace bien ni al gobierno, ni le hace bien tampoco a la propia sociedad. Entonces es importante trabajar esos acuerdos y moverse ya en el plano de una mayor madurez política. Entendemos que, por ejemplo, Narrala es un hombre que también lo conocemos, ¿no? Es un hombre que ha vivido en los medios de comunicación históricamente, y a él pues no le resulta tan complicado este tipo de polémicas. Claro, entonces el expresidente Zelaya debería
valorar en cierta manera con qué personaje está polemizando en los medios. Entonces, no, desde mi perspectiva no vale la pena estar llevando a los medios, alimentándoles con estas comidillas diarias que al final nos entretienen y nos hacen perder el tiempo. Entonces, aquí lo que se requiere más bien es fortalecer la capacidad del gobierno para acentuar su programa político y llevar a cabo, digamos, este proyecto político en el plazo de los 4 años de su gobierno, porque eso es lo que al final nosotros vamos a ver, y en base a eso el pueblo le va a evaluar y le va a ratificar o no al partido o con otro candidato posible, si no hay reelección, pues, pero tiene que promover, digamos, Libre tiene que ver hacia adelante, la alianza tiene que ver hacia adelante en el sentido de que para transformar el país no se transforma en 4 años de gobierno. Necesita, digamos, consolidar un proyecto político a largo plazo y a mediano plazo, pero por lo menos deben ir trabajando en función de el siguiente proceso electoral para asegurar un triunfo, pero no poniéndose a hacer ahora campañas políticas. Ahora lo que tienen que hacer es trabajar en la vertebración de las políticas públicas del Estado y comenzar su ejecución, pero que se observen, digamos, los resultados en el tiempo y con, digamos, eficiencia y con capacidad de quienes están al frente de las instituciones. ¿Ve que haya interés de reelección? De parte de la presidenta. ¿O de Libre? No lo creo. Y digamos, si están estas intenciones, pues deberían replanteárselas, porque no podemos estar en el país pensando que una sola persona es la que va a gobernarnos para siempre. Entonces, somos alrededor de 10 millones de habitantes y entre esos 10 millones aquí hay gente con mucho talento. O sea, lo que deben concentrar ahora es formar los relevos, los cuadros políticos, pero si comienzan en estas, otra vez, en estas búsquedas de perpetuarse en el poder, la persona que ahora está, ya vimos las experiencias que hemos tenido, pero desde mi perspectiva no creo que sea lo más saludable. Lo mejor es configurar o construir nuevos liderazgos y respaldar esos liderazgos con los resultados del gobierno actual. Maestro, sé que ya hemos hablado un poquito de esta última pregunta, pero como gobierno, ¿cómo los analiza usted? Vemos a una presidenta que no es muy presencial, lo vemos más presencial a él. Le hablo en relación a medios de comunicación, como una figura más visible, y otros puntos relacionados a este gobierno. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, digamos que en cierta forma, pues la presidenta, yo creo que ella mantiene, digamos, un perfil, ¿no? Y creo que ha sido un perfil discreto. Bajo. Y de bajo perfil ante los medios. Entonces no le vemos estar saliendo todos los días en los medios de comunicación, no le vemos tampoco en cadenas, que eso está muy bueno, que ya no tengamos todos los días esas cadenas de radio y televisión, sino que se concentre en su trabajo, ¿no? Tal vez es importante que valoren esa relación que tienen con el expresidente como asesor, ¿no? Que su figura no le opaque su función como presidenta. Yo no estoy diciendo que no esté bien que el expresidente Zelaya sea su asesor. A mí me parece que es importante, porque teniéndolo a él con toda la trayectoria que tiene, el liderazgo que tiene, pues negar esa capacidad, negar esas condiciones y hacerlo a un lado tampoco, ¿no? Lo que sí necesitan es delimitar en cada espacio el ejercicio de cada uno de ellos. Si él es el asesor, pues que delimite sus funciones como asesor y no suplante, digamos, la figura de la presidenta o la opaque. Entonces, que la presidenta asuma esa responsabilidad como corresponde, con la asesoría de su asesor. De igual manera, el expresidente Zelaya es coordinador del Partido Libre, entonces él debe también concentrarse en esta parte, de consolidar el proyecto político del partido, crear cuadros políticos, organizar, porque también necesitamos avanzar. Si lo estamos viendo estratégicamente hacia adelante, tiene que organizar estructuras de partido y estructuras también fuertes que posibiliten apoyar también desde la ciudadanía el esfuerzo del gobierno en la transformación política del país. Entonces él tiene esa capacidad. Es decir, en ese sentido, el gobierno se agencia, digamos, de un gran capital, en este caso la experiencia política del expresidente Zelaya. Y lo otro, pues,
concentrarse en trabajar y no jugar mucho con el tema de los medios, porque los medios también están alimentando, digamos, el morbo en la población. Que la presidenta no es la que gobierna, que el que gobierna es el expresidente, tampoco es así, ¿no? Entonces, claro, hay sectores de la sociedad que les interesa posicionar esta idea en la sociedad hondureña para desprestigiar el mandato de la presidenta actual, que apenas pues lleva 10 meses, pues todavía tiene tiempo para enrumbar su gobierno y consolidar su programa político de gobierno. Maestro, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio. Bueno, yo lo sentí corto. Siento que quedaron muchas cosas por conversar, pero sé que vamos a tener más espacio para que podamos hablar y abordar este y otros temas relacionados siempre con nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy bien, un gusto. Es un tema interesante, hay mucho de qué hablar, pero bueno, será en otro momento. Muchísimas gracias. El maestro Osman López también es coordinador de la maestría en Sociología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un sociólogo y, como ya les decía anteriormente, catedrático de la máxima casa de estudios del país, abordando este tema tan interesante luego de que pasara un año de esas elecciones históricas en las cuales también logramos pues los hondureños tener la primer mujer presidenta en Honduras. Ya saben, ahí están nuestras redes sociales, ahí ustedes pueden dejarnos sus comentarios, sus puntos de vista y sus preguntas sobre este y otros temas que siempre abordamos aquí a través de este espacio desde la Academia. Soy Fran Rivera, nos vemos en la próxima.